Hello. Hi. Hello. How are you? Hi, thank you. And you? Yeah, I'm fine. Thank you so much for your availability for this session. Oh, nothing. You don't have to. We Uh, are trying to diffuse and this kind of examination also in Spain. For the moment, the number are not really good. I hope that that kind of a session and definitely the course can help. Also with the results. For the moment, the results are not so good as in Portugal. oh yes. Yeah, in Portugal, I think the candidates have a pass rate perhaps above 75%, I think. Yes. Uh, Yeah, it's really in 2018, it was 15%, 50%, 50-50, for pass, for failed. But after that, I think the Portuguese are well succeed in yeah. examination. But I think this year we weren't many. Someone told me that. Probably, I don't know if Jorge has like recent numbers. I found like an article of Jorge of 2016-18, where like the Spanish results were really low. One, like the number of candidates were the first, the 2016, I think only 6, and the 2018, two candidates, and the results were bad. But and I don't know if do you have the numbers of the last years, Jorge? No, maybe Professor Caneta. Yes, I got on a slide I received. Well, good afternoon to everybody. Sorry. Oh no, well, I got on a slide I received a few days ago, and it's very difficult to see. I will try to show it, but it's the number is I think I haven't checked the Spanish, but still it's low. I mean, 50%. it's one slide it was so small but we'll try when in my presentation. I didn't. I can see now. Wait a minute. Well, I will try to see if I can. The order of a presentation is Jorge starts with his presentation, so can talk about what's SNF, and then like Anna with your tips, and finally I present like the course. Okay. And we have, I think, like in this moment there are more than 200 people. 200. Yeah, but is it true? This is the number of people that are description of people. In the end, probably I think like the connection will be maybe 60, something similar. But I think it's a good answer because I think one of the big limitation of this examination is the price, because Yes, it's very, almost 1,000 euro, and you have only one possibility. If you fail, you have to pay again if you want to. Yeah. Yeah. It's very expensive. In I Spain, think it's more expensive than when I get the examination. yes, I can explain that. Spain was between 220 and 20, and this year 3 in total. Oh. Okay, 1 and 2. Okay, it's always been 2, 1, 2. The reason why it's more expensive is because the first 3 year we made a negotiation with the Royal College to have the European exam separately, and then because of that we fixed a price of 600 euros. Yes. By then the exam for the others costed the cost was more than 800 euros. Was something like 800 pounds or something like that. But since the exam is pan-European exam, we have to accept that the price would be the UK price, and the UK price is very high. Is almost, as you said, 1,000 euros, because it's something like 875 pounds or something like that. Yeah.
And then, but the first 3 years was a kind of agreement to encourage people to see it. After that, it was impossible to maintain because, well, we made some negotiations in UK with the Royal College of Physicians and so on, and they complain because some people in the third year, instead of presenting from UK, instead of presenting himself in UK, they presented in Europe because it was cheaper. And then they say no, it can be. Then Okay. we try to put it all at the lower price, but the price was the other one. And then we have to say, okay, yes, we couldn't say, because in fact you will see in some of our slides, some people in the 2018 were from UK. Yes. But sitting the European exam, knowing that the result will allow them to work because the question were the same. We're the same, yeah. If Very you want- intelligent. Actually, we have like a couple of minutes. Do you want to taste? Do you want to test if your Yeah, presentation is Okay, good? I will. I am the first. Then I will put this in that, and I have to. Marco, the order to share the screen is before putting in the presentation image or afterwards. You know what I mean? No. I know that I had to share my screen. Mhm. Then okay. If you want, like we start, I do just a little presentation for example, 3, and then like when we start with you, and you share like your presentation, and then yes, but I can quit. see. Yeah, but I can see here. Oh, it's the place. There is. to I'm share. sorry. There is an icon in the bar. Normally it's green. Then and something else like a sharing sharing screen or compartment. Yeah, but I can see. Wait a minute. Have you? I suggest you to open before like your presentation in PowerPoint. No, it's already open. But I trying to see where when I know you click in sharing screen. It's green. Where do you have the share screen? There is a bar. There is a bar in the lower part of the screen. Compartir pantalla or sharing screen. No, yeah, but yes. Currently, I have that bar here, but I don't have it now. No la tengo ahora. A ver, español, diapositiva 1 de 38. No la tengo. A ver, voy a ponerlo en pantalla completa. No, but you have to go in the icon of Zoom, not in your PowerPoint. Can you see like your icon of a webinar of Zoom is blue line? Okay. Yes, you're right. Then compartir pantalla. Compartir. Okay, yes, perfect. It's and now the only one that you have to do is to put like a presentation with F5 or this one. Yeah. Yes. I will minimize them now. No. Okay. Yeah. Can you open now? Just only a moment. Are you able to see my screen? Yes. Yeah. But the only one is, can you open the wall slide? Yeah, with this one. Click now. Yes. I can see. Perfect. It's okay. Perfect. Okay, and then it's okay. This now I got all the bars where in the places I knew they should be, but at the beginning I didn't know. Yeah, you're right. I had to go through Zoom. If not, you cannot get it. So if you want, I can quit your presentation so Anna can try. And the only one when it's your moment, you have to repeat. Okay, I will try to minimize. Wait a minute. No, I can. Oh, you can do it. Okay, yeah, perfect. I can do it. And yeah, you can, Anna. How I explained before, like the webinar is in Spanish, except for the Anna presentation, and also for the Q&A, if there are like any question for Anna. Okay, perfect. Okay. Perfect. And I am recording this webinar because it's going to be like the introduction that we put also like in the course. This is online course with a lot of
different blocks, but the first one is the introduction. So if there are any people interesting that they didn't see like the webinar, I think is a precious information also for them. Okay. And I think Marco, you will show, after your presentation, you will show my presentation in the whole screen. Yeah. Okay. When it's your moment, like you open your presentation as you have to do, Okay, good, do perfect. now, and then like I can quit for you. Okay. And then like we started just only 10 minutes each one, and then like it's 20 minutes for questions. I have a couple of questions for Anna. I wrote her. No, I wrote them, and just only like about like some materials, some extra materials. Okay. So, and it does 28. If you want, I leave the people. So I leave the people able to connect. So just only like since now you are like you are in public. Okay. I'm going to take this. Jorge, Sí. por cierto, yo estaba intentando resumir tu currículum para introducirte y tú acaban de darte un premio de doctor en honoris causa de tu universidad. Sí. ¿Es cierto? Que lo he visto, Sí. lo he encontrado en internet. Sí, es verdad. Enhorabuena, imagino. O sea, Gracias. Sí, ha sido hace un one par de prize more semanas. for Jorge from his university in Argentina. Sí. He's a doctor honoris causa since like the last month. So, Sí. congratulations, Jorge. Gracias. No podré recogerlo hasta que acabe todo este lío de los virus. Pero bueno, la verdad que me ha hecho muchísima ilusión. I was really delighted because really I left there in 75 and we managed to be in touch all the time, and but they managed also to witness my career and to give me this recognition that really I was surprised. I am really honored. Yeah, very good. I give 1 minute more, just only of courtesy for people, and then we start. Buenas tardes a todos. Soy Marco Montomoli, coordinador de la S.E.N, que es un grupo de trabajo de la S.E.N, una plataforma de jóvenes nefrólogos. Y en esta ocasión me gustaría presentaros unas iniciativas del grupo que creo que pueda ser de vuestro interés. Se trata de un curso online preparatorio del ESENeph, que sería por la European Specialty Examination in Nephrology. Para poder profundizar en qué consiste el examen y el curso, contamos con dos invitados de prestigio. La primera, por educación, our special guest is Ana Karina Ferreira, is a specialist in nephrology, working in the Department of Nephrology and Renal Transplantation Unit in the Hospital of Curri Cabral, Centro Hospitalar de Lisboa Central, and also she was chairperson of the newly renamed ERA, European Renal Association Young Nephrologist Platform. So thank you so much for staying with us today. I apologize for the mixed language format, but I believe it's important to fix some concepts in the best way. So the webinar will be in Spanish, except for the Ana presentation and for Q&A Ana's answers. De otra parte, quiero agradecer la participación del doctor Jorge Cannata. Intentaré resumir su palmarés. Es profesor de nefrología en la Facultad de Medicina de Oviedo. Trabaja en el Hospital Universitario Central de Asturias como nefrólogo. Es expresidente de la ERA
y presidente de la sección renal de la Comisión de Especialidades de la UEMS, que serían los médicos especialistas de la Unión Europea. Esta última distinción lo califica de manera plena para atender a este webinar, siendo uno de los ideadores del examen en cuestión. Muchas gracias, Jorge. Y sin dilatarme más, cuando quieres, puedes iniciar con tu presentación. Bien. Muchas gracias, Marco. Quiero agradecer a Marco Montomoli y a todos los que están detrás del curso por la invitación, para mantener y por la iniciativa, por la invitación a que hable y por la iniciativa, porque este curso era muy necesario y ya veremos que eso es así. Las diapos van a estar en inglés, en honor a Ana, y además porque, bueno, si este examen va a ser en inglés, yo hablaré en castellano, pero las diapositivas las tenemos preparadas o las he ido preparando para los cursos de este tipo. Bueno, pues vamos a ver, estoy tratando de cambiar, pero no puedo, lo cambio con el dedo. Voy a dividir esto en tres partes, aunque me voy a ir saltando cosas. El examen nació, como dijo Marco, en la sección renal de la OMS, que es como la Jorge, Comisión de... ¿Sí? acuérdate de compartir pantalla para que podamos ver tu Perdona, presentación. perdona, es que no lo he hecho. Es que al salir ahí, espera que tengo que irme entonces al Zoom. ¿Sí? Al Zoom y aquí, y aquí, Perfecto, y aquí. perfecto. Perdón, ¿eh? Bueno, voy a dividir la charla en estas tres partes, pero voy a ir saltando un poco. Es decir, la sección renal comenzó del periodo en el que hemos trabajado nosotros en 2010 hasta ahora. Voy a hablar un poquito de dónde, cómo nació el examen, el Certificado Europeo de Nefrología, las características. Voy a mostrar algún resultado y quizás el último comentarios de los que se han examinado, que tienen una encuesta al final, quizás de acuerdo a lo que vaya con el tiempo, lo dejamos para el turno de preguntas. Vamos a ver, la sección renal, para que sepáis, el OMS se fundó en 1958. En 1962 se creó la unidad de especialistas médicos, por decir así, y 30 años más tarde apareció la sección renal, es decir que pues, hubo mucho tiempo que no hubo nada en nefrología. Desde 1993 hasta 2009 fue el primer periodo, yo no participé de ese periodo, fue un periodo en el que se hizo una búsqueda de ver cuál era la enseñanza de nefrología en Europa, y ya iba a mostrar, se publicó un papel en un trabajo en NDT, y aquí, como veis, lo primero que se encontraron fue que había una heterogeneidad terrible en los años de especialización, con algunos países con 8 años y otros como nosotros, e Italia con 4, ¿eh? En este caso no está Portugal porque no salía en la gráfica esta en ese momento, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso lo publicaron en 1996 y digamos que del 93 al 96 fue una época más o menos activa de este grupo. Luego este grupo se desvaneció y cuando yo era presidente de la Europea siempre preguntaba qué pasa con esto, qué pasa con esto. Mandé a una persona aquí, no tenía ningún tipo de acción y directamente cuando dejé la presidencia, me dijeron a mí que me encargara de este grupo. Y junto con el doctor Lappin, que es el secretario, que es irlandés, pues hemos tratado de hacer crecer esta sección. Y creo que lo hemos logrado. Lo que tratamos de hacer al principio es centrarnos, estamos hablando del año 2010, en tres cosas. Volver a ver cómo era la nefrología, el entrenamiento de nefrología en Europa, si había cambiado. Tratar, por pedido de la RTA, de detectar centros de excelencia en Europa donde se pueda mandar a la gente para hacer cosas como pueden ser trasplantes muy específicos, trasplantes pediátricos o técnicas muy especializadas. Y por último, y que ha sido el mayor objetivo de los últimos años, centrarnos en crear un examen de nefrología para Europa. Cuando se hizo esta publicación en el 96, la Unión Europea tenía 15 estados, cuando nosotros nos hicimos cargo ya tenía 27, o sea que había cambiado mucho la fisonomía de la Unión Europea y además en la nefrología habíamos tenido bastantes cambios. Por lo tanto, volvimos a hacer una especie de un trabajo tratando de buscar cómo eran los años de entrenamiento para nefrología en Europa, que se publicó en el Clinical Kidney Journal. Y como veis aquí, no había cambiado tanto, es decir, había muchos como nosotros con 4, seguía Italia con 4, la República Checa con 4, y aquí sí ya está Portugal,
Francia con 4, y los que tenían 8 años habían pasado, los habían reducido a 7 años, como el Reino Unido, como los Países Bajos, pero todavía había muy pocos años de especialización. Esto fue muy discutido porque esto ha coincidido, pocos años de especialización, en una época en la que los residentes, como es lógico por cuestiones sociales y por cuestiones de regulación, pues están menos tiempo en contacto, con lo cual el paper anterior habíamos dicho que lo menos que se tenía que estar era 5 años y preferible 6. Eso ya sabéis que todo lo que se hace a nivel de la sección renal o todos estos comités europeos son sugerencias, pero cada país hace lo que cree que debe hacer, y la verdad que no nos ha hecho en muchos casos, aunque hemos escrito muchas cartas en muchos países. Bueno, pues luego publicamos este trabajo y ya lo siguiente es el examen. Es decir, hoy día la OMS está tratando de hacer algo que es lo que intentamos hacer hace 10 años. Esto ETR significa European Training Requirement. Está tratando que todas las especialidades tengan un manual que diga los mínimos que tiene que tener un nefrólogo europeo para que la Unión Europea, la OMS, lo considere un nefrólogo. Nosotros no hemos empezado esta vía porque lo habíamos empezado de otra manera, pero probablemente tengamos que entrar por esto. Vamos al examen. El examen nació la idea en 2013, empezamos las negociaciones con el Royal College de Londres, y tratamos de usar el modelo británico porque ellos llevaban 7 u 8 años ya utilizando este examen, tenían una base de datos de preguntas muy grande y ya lo tenían bastante, digamos, estudiado. Se definió el rol de quienes iban a llevar adelante el examen, además de nosotros, de la sección renal de la OMS. En principio, la RDTA decidió participar y la Federación de Colegios Médicos de UK. Al final, la RDTA se quedó como socio porque eran demasiadas entidades para algo que realmente pues, no tenía sentido que fueran así. Por lo tanto, se firmó un memorándum de entendimiento en el año 16 y en el 17 fue el primer examen. ¿Qué condiciones pusimos? Bueno, que se tratara de que el examen, que era como preguntas de UK, fuera menos UK-centric, o sea, que tuviese más preguntas europeas y menos británicas. ¿Cómo se pensaba que se iba a conseguir? Bueno, pues poniendo, pues tanto en el grupo que hace preguntas como en el board que arma el examen, que es el examining board o el standard setting board, que es el que de alguna forma dice este es el nivel del examen, a gente española, a gente de la RDTA y de Europa en general. Esta es la composición de la primera, ha ido cambiando mucho, pero se consiguió esto, pero las preguntas, la idea era que fueran cambiando, pero muy de a poco, porque se podían cambiar 10 preguntas por año de una base de datos que tenía miles. Entonces, ya sabéis que esto es un examen basado en conocimiento. Se discutió muchísimo si podíamos llegar a tener un examen basado en competencias. Hay muy pocos exámenes basados en competencia en la Unión Europea reconocidos por la OMS y es muy difícil, pues por tanto se decidió pues, que sea basado en conocimiento. Y así ha sido los 3 primeros años. Y una pregunta que se puede hacer uno es, ¿cuándo toman este examen en Europa? Es decir, entonces el examen está pensado para que se tome o en el último año de la especialidad, sobre todo para 6 y 7 años, o los adjuntos jóvenes. Y cuando se ven las encuestas, que no las he puesto aquí para no demorar mucho, pues sí se ve que la mayor parte son del último año de entrenamiento, sobre todo en los países que son 6 y 7 años, o ya adjuntos jóvenes. Por lo tanto, el objetivo del examen del diploma europeo era, primero, asegurar que la movilidad en Europa, que según teóricamente es total, sea real, porque eso está en papel, pero si una persona hace la residencia en Checoslovaquia y quiere ir a trabajar en el Reino Unido, pues no lo aceptan. O sea, para mantener la movilidad. Y la segunda, pues para tratar de que este examen se fuese convirtiendo de a poco en el examen de salida de la especialización. Ya sabéis que la mayor parte de países en Europa tiene evaluación por evaluación continuada, excepto algunos países que tienen su propio examen. Por ejemplo, Portugal tiene uno, Francia tiene otro, y lo que intentábamos es que se transformara en el examen de Europa para que facilitara el punto 1 y el punto 2 a la vez. Es decir, tuviesen una especie de pasaporte para andar por Europa y por otro lado,
pues que les sirviese para poder trabajar en su país. Solo 2 países lo tienen así, es UK y Suiza, y Switzerland, sí, en este momento. Ya sabéis que el examen se toma al mismo día, que suele ser el último día de febrero o el 1 de marzo. La pandemia lo cambió un poco este año en los Pearson View Centers, que son centros donde uno tiene que ir a tomar el examen y en el mismo momento empieza en todos estos lugares. Ha dado algún problema algunos años porque no todos los países tienen muchos centros y en Portugal hubo un año que hubo problemas, otras veces los problemas lo ha tenido pues España, donde a lo mejor alguien que era, se acababan las plazas en Madrid y alguien que era de Madrid lo hacían ir a Barcelona a tomar el examen. Bueno, pero esto más o menos se ha ido arreglando porque eran aspectos técnicos que, bueno, era lógico que apareciesen. Siempre la era de TEDA nos ha ayudado y como fue un socio, ha sido un socio, digamos, preferente, pues lo que ha hecho es facilitar inscripciones gratuitas durante 2 o 3 años a todos aquellos que pasaban el examen. Hemos tenido acuerdos que han ido muy bien y mantiene siempre esas ayudas. La ha ido cambiando de año a año, pero sigue ayudando en general a los que pasan el examen. Voy a dar unos ejemplos, como digo, el 2017, el primer examen, que era un reto, pues 77 europeos. Aquí, en el 2017 teníamos los europeos nuestro examen y UK el suyo. Estábamos separados, aunque las preguntas eran, excepto 3 o 4 preguntas, exactamente iguales. Cuando aquí hubo 77, en UK fueron como 150 este primer año, que era lo normal de ellos. Entonces, los resultados, pues los ven aquí, eran 77, 2017, pues me estoy tapando aquí yo, son 19 países. En ese momento, en ese año, el pass mark, o sea, el porcentaje que hacía falta para pasar el examen fue el 60% y el 57,1% de europeos lo pasó. ¿Quiénes lo pasaron? Ese año fue el gran año de Portugal, de 20 que se examinaron, 19 lo pasaron, fue el mejor país de toda Europa, luego Dinamarca, pero muchos menos se examinaron, pero bueno, el 80% lo pasaron, y luego Suiza, que ese año lo convirtió ya en su examen de fin de carrera. ¿Qué pasó en el 2018? Pues el pass mark subió a 62, o sea, fue un poquito más exigente. El mean pass rate, pese a que fue más exigente, pasó de 57,9 a 62, es decir, más gente en Europa, pese a que había aumentado el umbral, lo pasó al examen. Y ese año, pues el 50% fue de Portugal, el Suiza 8 de 5, el 60%. Y bueno, pues si uno miraba entre el año 17 y 18 y lo suma y dice, vamos a ver, ¿qué países que se hayan examinado 5 o más candidatos hubo más del 50% que pasó el examen? Pues son estos que están aquí: Dinamarca, Portugal, Suiza y Turquía. Entonces, si uno se pregunta qué tienen en común estos 4 países, pues porque son países muy distintos, lo único que encontramos que tienen en común es que tienen 5 o más años de especialidad. No hay ningún país con 4 años como nosotros en España que haya tenido un éxito en el examen, porque hasta ahora no había cursos ni había nada para prepararlo. Y si uno mira todos los países de 4 años, prácticamente han sido 2 o 3 por año y en España creo que en total lo han sacado 4 en las 5 ediciones, ¿no? Cuando, ya lo acabo de decir esto, son los países pues, que tenían más de 5 años de entrenamiento. ¿Cómo puede mejorarse esto? Bueno, pues nosotros hemos intentado en una publicación, que si quiere luego Marcos le mando las 3 publicaciones para que las distribuya entre la gente que está hoy, pues tratando de que la gente entienda que este certificado, pues en algunos casos es una forma de tener un certificado de pedigrí en nefrología, pero un mérito, como es aquí, en Portugal, que lo utilizan bastante porque no es obligatorio, pero lo han pasado, lo sabrá mejor Ana, un porcentaje elevadísimo de nefrólogos portugueses se han examinado. Y la otra es que, pues como el objetivo fundamental, es decir, para facilitar la movilidad entre países de Europa. Está claro que si uno no se quiere ir de su país y no quiere irse a ningún lado, pues el examen en la mayoría de países no se necesita para trabajar y eso es un impedimento. Por lo tanto, en el trabajo en la última publicación nuestra, lo que intentamos es que todas las sociedades empujen
a nivel de sus gobiernos para que por lo menos la gente que pase el examen tenga una puntuación mejor cuando haya concursos tanto en la sanidad pública como en las universidades. Y este es el paper al que me estoy refiriendo, que no lo voy a resumir aquí, pero es un poco lo que trata de decir qué es lo que se debería hacer en cada país para hacer que la importancia de este certificado aumente. Ya por último, en el año 20, que fue un año malo por la pandemia, y el 21 también, ya no es un examen europeo y los británicos por el otro lado. Al revés del Brexit, vamos todos juntos y se llama ESENeph desde el año 20 y realmente pues este año se han examinado, pues el 20 fueron 38 y este año 41. Es decir, pero yo creo que la pandemia ha marcado mucho los números de estos años. Ya el que les mostré anterior fueron 45, 77. Es decir, siempre se dijo en la OMS que por lo menos para que un examen tuviese sentido se tenía que examinar al menos 50 por año y más o menos muy justito, pero lo hemos ido alcanzando. Este último año, esto es el 20, se ve muy mal porque eso me llegó estos días y esto es el 21, pero se ve nuevamente que Suiza, que ya es desde hace 3 años su examen de salida de carrera, se examinaron 16, 13 lo pasaron. Portugal en el 21 no se examinó nadie, pero en el 20 se examinaron 7 y los 7 lo pasaron. O sea, Portugal es el país que tiene más éxitos en el examen. Este es el último año que me llegó hace una semana. El pass mark es 63,8, si se acuerdan, el anterior es 62,8, es decir, que ha ido subiendo el umbral para pasar el examen. Aquí ha caído el porcentaje de candidatos que lo pasaron, porque en el 18 ya les dije que era el 62, ha caído otra vez como al principio a casi 58%. Pero aquí están todos, no solo los europeos, está países que son del área mediterránea en esta contabilidad y no solo europeos. Si uno mira la media europea, el score es 63,3, si mira el pass mark es 63,8, es decir, la media europea está más o menos en el ritmo, en el porcentaje del pass mark. ¿Cómo mejorar esto? Bueno, pues yo creo que la forma de mejorarlo es con training cursos y yo lo voy a dejar aquí. Tengo una serie de preguntas por si aparecen después, que es un poco, después de haberse sentado en el examen, no voy a ponerlas ahora porque seguro que Ana va a hablar de eso también, pues, ¿qué opinan los que han pasado el examen? ¿Les parece difícil? ¿Les parece no difícil? Muchas preguntas de esto, pocas preguntas de lo otro, ¿los ha sorprendido? Etcétera, etcétera. ¿Esto por qué es así? Porque realmente no hay training courses. Es decir, en UK, que tienen tradición, pues la gente sabe lo que van a preguntar. En el resto de países, muchas de las preguntas no son áreas que el nefrólogo habitualmente pues tenga en el día a día en su hospital. Y nada más. Muchísimas gracias y dejo eso para el final. Muchas gracias, Jorge. Si quieres, ya pasamos directamente a Ana Karina. Hello. I will talk in English because I think you could not understand the Portuguese, and I don't know to speak very well in Spanish. So, but I understood everything that Professor Kanata told. I appreciate the invitation to be here talking about the Portuguese experience. Hope to give you some tricks to help you passing the examination. And I hope you can see my slides because I saw some in the chat that you were having some difficulties. Well, but let's start. So the Portuguese experience, as Professor Canatas told, it's a very good experience. The examination started in 2017. It was when I did the exam, and we were 20 candidates from Portugal, and 19 were approved. In 2018, only 50% of the Portuguese participants were approved, but in the following years, I think more than 75% or 100% of the candidates are approved in this European exam. So what has Portugal different than Spain to have those results?
I think it's mostly dependent on our internship in the nephrology internship. So we have 5 years of internship, and the first year it's mandatory to be in internal medicine. So we do a 6-year medicine course. Then we have 1 year of general specialization without a specialty. After that, we choose one specialty, and if we choose nephrology, we will have 5 years more to be a nephrologist. So the first year is of internal medicine, and it's in a medicine ward, in the attending in the consultations and all medicine, and we don't have we don't go to the nephrology department. From the 2nd to the 5th year, we are in the nephrology department, where we choose to do our specialization, and we have these mandatory rotations. So we have 1.5 years or 18 months of clinical nephrology in a ward of nephrology. We have 3 months or 6 months of ICU, and depending on how much we have in ICU, the clinical nephrology rotation will increase or decrease the number of months. We have 6 months in hemodialysis, 6 months in peritoneal dialysis, 6 months doing renal transplantation, and plus 2 optional rotations. Normally residents doing renal morphology, renal biopsies, and they have another option that is it's very different from one to another. So all residents have a tutor or a mentor, and all residents do yearly exams to pass to the next year. So when we finish the internal medicine, we do an examination in medicine to go to the nephrology department. No one fails this kind of exam, so it's not necessary to do an exam to go to the next year, but we do during the year the examination. So and at the end of the 2nd year, we do a new exam. At the end of the 3rd year, then the 4th year. And at the end of the 5th years, we do an exam that is a national examination. It's 3 days the final examination is 3 days. The first one is about the curriculum. The second one is a practical exam, doing a clinical history to a patient, asking for exams and doing the final diagnosis. And the 3rd year, it's a theoretical exam, and it's oral, nothing is written. So after this final examination, then the person became a specialist in nephrology. So I think it's because of this kind of organization that we have. I think that this is the main point to have so good results in the nephrology, in the European nephrology exam. And usually the persons that attend to the exam are the ones that are studying for the final examination. So it's good for them because they know almost everything in nephrology, because this is about all that they learn in these 5 years. So in my experience, I finished my residency in 2011 and did my final examination in 2012, became a specialist in nephrology in 2012. And I only did the exam when it was available to do it, that it was in 2017. And I was one of the 19 persons that passed the exam. You have to know that the exam is very long. It has two blocks. 100 questions each block, and is separated by 1 hour of break. It's a lunch break. The exam, it's tiring to do it. I remember to leave the room with a headache. So I would say to you to try to sleep very well in the night before. The exam is in English, so you have to know, talk and read in English. And another limitation for non-UK
persons that are doing the exam. It's about units, because at least in my year, the units were the UK units, and in Portugal we don't use it was different units, and they don't have a table of, they didn't have a table of conversation to convert. But I think that now the table, the convert table is available, so it's good, because in the first year we lose some times trying to understand what was the values that they were giving us. The type of examination, so it's very extensive, and it will appear all in nephrology. It's very, very extensive, including urology. In Portugal, we don't have urology and nephrology is strictly separated. So for this exam, we have some urology questions. But it was I think it was easy questions, not very complicated. It's not about surgical things, it's practical things in urology. So the exam, it's very, very practical, because the headlines, it's always with a clinical case. And based on the clinical case, they do a question. So it's very practical. And I think the more experience the person has in nephrology, more easy is to pass the exam. It's my opinion. And the exam has a lot of images. And it's not only renal biopsy images, it's about everything. I was surprised when I took the exam, because I wasn't expecting, but there are a lot of images, and we have to know, we have to recognize some of the most frequent images that we see in our complications in our patients. Another thing that it's important to say is that the answers, it's a question, then we have five possible answers, and it is the most correct one that they want. This means that sometimes there is more than one answer that is correct, but one of them is the most correct. I remember, for instance, to have a case about hyperuricemia, and the responses, well, two were wrong, but the other three were okay. They asked if I give allopurinol, the other it was if I gave febuxostat, the other was if I increased losartan dose. So it's all correct to try to treat an hyperuricemia, but it's the most correct one. So have attention to this. What to study for the exam? I think you have to study everything, because the exam is very, very extensive. So, and everything appears. But I don't think you have to do a very deeply study, because the exam is very practical, and usually the questions aren't about the molecule or the study that was released last month or something like that. No, it's a more practical and superficial questions, I think. It's about your clinic, it's about your daily practice. So if you have to study everything, it's better to schedule the topics by weeks or by days. One week for hemodialysis, another week for peritoneal dialysis, another week for transplantation, and try to study according to your schedule, because you will be late if you can't. If you can't do this, because it's a lot of questions, and because we have family and we are working, we are not students anymore. So it's not very easy to study for a so big exam. And I would say that it's okay to review, to read the latest review articles and the latest guidelines. I think it's good in glomerulonephritis and so on. Knowing the guidelines is very helpful. How to study and working? Well, you have to study
when you have time during the week or sometimes in the weekend. And I think it's important to study with colleagues. I remember when I did my exam, I did it with, I think it was 7 colleagues for my department. So we did a paste where we put some review articles, good review articles, and we all study more or less the same things or the same topics in the same weeks. And then we could talk about it. We didn't study in the same room, but we study the same topics more or less in the same days. And when we get to the department, we could see, oh, do you read that? Oh, do you know that the blue urine is about something? So it was very good, because when we hear someone saying things to us, it's more easy to remember after some days. And at least 2 months before you should start studying. I remember that I did the exam in the 1st of March, and we start to study in January here in my department. And in the last days we thought, oh, we should study. We should study more. We had the feeling that 2 months wasn't very long time, but at least 2 months I think you can get it, because we could. So maybe you can get also. And it is important to have some time in the end of your study to go to the websites and do questions. There are many websites. I remember we found one in the UK society, and also the website of the European Nephrology Examination had sample questions for us to do it. And you also can look in S.E.N. They have a lot of online free open access medical things in nephrology. So maybe you can find there examples of clinical cases also. And don't forget to see images, because it's very, very important. I would say that 25% of the exam is about images. So I did some clinical case, some examples for you to understand how is the exam. Imagine you have this could be a question. I don't have the questions. This is from what I remember. You had a 54 years old white male patient, no medication, and 2 months before he started with edema, with weight gain, hypertension, and you can see from the labs that the patient has a nephrotic syndrome. And they also say that they perform a renal biopsy. And then the question is how to treat the patient. So they don't give you what is the glomerulonephritis, they give you the images, the imaging, and you have to know what are you seeing. You have to know that this is a membranous nephropathy, and then you have to know how to treat. So you have to be aware of the latest guidelines, because they could tell you that you can do rituximab or cyclophosphamide or cyclosporin, and you have to know what is the most correct answer. I think I have another imaging here. So, for instance, I remember, well, this is not from the exam, but I remember to have a person that was renal transplanted and was in in that window where the patients are more propensive to infections and severe infections. So this is about a patient that starts with fever, cough, pleuritic pain, and do a bronchoalveolar lavage, and they give you the image of the bronchoalveolar lavage. So it's not that you have to know how is a bronchoalveolar lavage, because you don't know, but you have to know how CMV is when it infects the cells, how
what is the feature of the cell. So you know this from the tubular cell, so it's the same in other tissues. And the exam has CTs, X-rays, has pyelographies, for instance. So it's very important to go and see images. Renal biopsies, I think that the American, the HJKD has Atlas, so you can go there. And for CTs, you have to go to the internet, I think. So more examples, this is urine sediment that can appear also. This is a crystal, a carbonate calcium crystal. And it is what I would like to show you in the imaging. So the clinical, it's a very clinical examination, it's true. You don't have to do a very deeply study because you don't have to know all the molecules and all the studies that are in the pipeline, but you have to know about the things and you have to know how to diagnose all the diseases and all the strange diseases that appears in nephrology. So I remember to expend a lot of time studying acid base and their hydroelectrolyte disorders and genetic kidney diseases, because it's something that I usually don't see. So I study a lot and I pass almost all those questions. I think all these very difficult questions I could pass. Diabetes, hypertension, CKD management, because it's very very frequent, so it will appear in the exam. And in dialysis, I remember they had a lot of vascular access questions, some about CKD, MBD, and about anemia also. In peritoneal dialysis, it's more about the PET and the type of transporter and how to adjust the treatments. And also clinical nephrology, a lot of glomerulonephritis questions, and in ECI also a lot of acute kidney injury questions. So although it's not a very deeply study, you have to study a lot and you have to know how to diagnose all the diseases in nephrology. So it was only these slides that I would like to show you. Hope to help, and if you want to do some questions, and if I know how to answer it, I will do it. Thank you. Thank you so much, Ana. Así que concluyo estas presentaciones presentando lo que es el curso. Lo primero, como todos los cursos online organizados y avalados por la Sociedad Española de Nefrología, estará ubicado, albergado en lo que es la plataforma de e-learning de la página web. Simplemente acordaros que para acceder a esta plataforma hace falta registrarse e identificarse, y esto no coincide con vuestros usuarios como socios de la Sociedad Española de Nefrología. Y hablando en concreto del curso que hemos diseñado, hay que decir que este curso se abrirá la preinscripción a partir de mañana durante los próximos días y iniciará el curso oficialmente el 30 de junio. Para poder inscribirse hace falta ser socio de la Sociedad Española de Nefrología, se dará prioridad a los miembros del grupo de la S.E.N y también, por algo que veremos más adelante en las diapositivas, solo se permitirá la inscripción a residentes del último año de la residencia, por un plazo de hasta 150 personas. ¿Por qué hemos pensado que este curso pudiera ser válido e interesante? Por lo que hemos ido comentando, que si desafortunadamente los resultados de este examen, cuando nos vamos a centrar sobre los números europeos, solamente de lo que son de los candidatos totales, incluidos europeos y no europeos, alrededor del 50% de los candidatos pasa el examen. Y es verdad
que es anecdótica la presencia de candidatos españoles. Estos son datos un poco anteriores respecto a los datos del 2020 de performance, pero en el bienio 2017-2018 se presentaron a este examen solo 8 candidatos españoles y de esto solo 2 lo pasaron. Cuando hablamos del pass mark, es decir, el objetivo a conseguir para poder aprobar el examen, como ha explicado bien Jorge, esto no es una cifra continua durante todos los años, va cambiando, pero en parte también porque refleja lo que es el tentativo de estandarizar el resultado según dificultad del examen. Quiere decir, se tiene en cuenta de lo que ha sido el resultado global de todos los candidatos para poder ajustar a la dificultad del examen. Si el examen fuera muy difícil, tendríamos un resultado, un pass mark más bajo, y si el examen es relativamente fácil, el pass mark sería más alto. En concreto, el año pasado, como efectivamente Jorge ya comentó, hacía falta contestar al 64% de las preguntas de forma correcta. ¿Cómo es que hemos impostado el examen? Como se habla de casos clínicos muy prácticos, preguntas y respuestas, hemos pensado simplemente de revisar lo que son los temas más comunes en el examen, desglosando preguntas y respuestas de exámenes anteriores o similares. Y este es un ejemplo de un paciente con casos de acidosis metabólica donde debemos hacer un diagnóstico y después, una vez presentado el caso y discutido, como podéis ver en la imagen a la derecha en bajo, intentamos con un gráfico, una imagen o alguna regla mnemotécnica resumir lo que son los conceptos importantes para poder contestar estos tipos de preguntas. El examen, hemos dicho, se abrirá ahora en junio y quedará abierto hasta final de diciembre para poder conseguir el aprobado del curso. El examen se abrirá de forma secuencial. ¿Por qué lo hemos realizado de esta manera? Para intentar un poco adaptarse a lo que es el calendario del examen, del próximo examen de la ESENeph. El examen será el 23 de febrero del 2022, pero los candidatos europeos deberán inscribirse en noviembre. Entonces, la idea es que todos los candidatos que hayan realizado el examen puedan haber revisado y estudiado o tenido un primer contacto con lo que es el material del curso a lo largo del mes de la temporada de verano y otoño, para que cuando lleguen en noviembre sepan si son capacitados para poder realizar el examen y apuntarse a este tipo de examen. Por supuesto, aunque el curso finalice en diciembre, se mantendrá abierto hasta final de febrero para permitir a quien quisiera presentarse al examen poder revisar todo el material que se quedará disponible. Y el motivo por lo cual hemos limitado la inscripción solo a los residentes del cuarto año, por supuesto, los que ya tienen el título, es que la misma organización de los WEMS, the Royal College of Physicians, recomienda que este tipo de examen se realice en el último año de especialidad. Cuando hemos pensado el programa, teniendo en cuenta que es un programa muy extenso, porque las preguntas pueden tocar cualquier tema de la nefrología, sí que hemos tenido en cuenta de lo que es la presencia de preguntas de cada tema en el examen. Esto hace que hay determinados temas que sean infraponderados tanto en el examen como en nuestro curso a pesar de su relevancia clínica. Y este es un ejemplo de las técnicas dialíticas. La hemodiálisis de la peritoneal suman 22 preguntas de un promedio cuando, por ejemplo, todas las glomerulonefritis o lo que es el manejo de la insuficiencia renal aguda triplica este número de preguntas. Y algo que ha dicho Ana, muy importante, es que en este examen también suele haber unas cuantas preguntas de temas que muchas veces en España no son estrictamente de interés del nefrólogo, como son temas urológicos. Y esto es una lástima porque, como podéis ver, estos son datos del 2020. En el penúltimo examen había 14 preguntas de temas urológicos que suelen ser preguntas muy sencillas, pero como podéis ver en la barra roja, solo el 50% de las preguntas fueron acertados por candidatos europeos. O sea, hace falta también repasar y determinados temas que no solemos ver en la práctica clínica, pero que tienen su relevancia en el examen. Sintetizando, el curso prevé 12 módulos de 46 temas, se abrirán de forma secuencial para que a lo largo del verano y otoño podáis acceder a todo el material y
comentando lo que ha dicho Ana sobre la importancia de las imágenes, hemos dedicado un entero tema a lo que es la revisión de las lesiones patognomónicas o lo que son los signos más importantes y sugestivos de patología glomerular de las biopsias renales, porque nos ayudará a poder contestar a las preguntas de este bloque en concreto. Este es un ejemplo de cómo se desarrollarán los módulos. Tendremos, por supuesto, lo que es una presentación en PowerPoint locutado de alrededor de 40 minutos, donde se desglosarán los casos, se podrán descargar en PDF y después todos los módulos serán acompañados de lo que es una bibliografía que os permitirá de poder ampliar vuestros conocimientos, porque siguen siendo las presentaciones unas pinceladas de las preguntas más comunes y, por supuesto, lo que es una evaluación final de cada módulo, porque se ha solicitado lo que es la acreditación de la Comisión de Formación Continuada para que quien realice el curso, que finalmente realice o no el examen de especialidad, se quede con un reconocimiento del esfuerzo realizados. Y concluyendo, esto quiere ser un repaso práctico de todos los temarios de la nefrología con el fin de prepararse al ESENeph, pero es verdad que podría venir bien también por otros tipos de exámenes con características similares como son las OPEs. No se persigue, por supuesto, el objetivo de responder al 100% de las preguntas, pero es fundamental en este tipo de examen, como es el MIR, no fallar lo que la mayoría acierta. Y finalmente, impulsar la difusión en España de un certificado que ateste la calidad de la formación en la especialidad de nefrología y promover experiencias laborales en otros países de la Unión Europea. Y por último, permitimos de agradecer a todos los autores que han colaborado conmigo en la realización de este curso. Ha sido una faena importante y totalmente desinteresada, así como la Sociedad Española de Nefrología para avalar y ayudarnos a organizar con todo lo que es la Secretaría, en concreto Ana y Olas, y por supuesto nuestro patrocinador, Otsuka, totalmente desinteresados, que ha permitido que asumamos los costes económicos de este tipo de curso. Muchas gracias. Y ya, si queréis, abrimos el turno de preguntas. Un momento que dejo de compartir y ya os atiendo. Si queréis, tenemos varias preguntas. Quiero iniciar una con Jorge, una pregunta rápida. Y la pregunta es si este tipo de examen, si una vez aprobado, tiene validez por un número de años o es indefinido. En principio es indefinido. O sea, no está previsto que sea por un periodo. No sé si en el futuro. En el Reino Unido, donde empezó, sigue siendo indefinido y es el certificado. Lo que pasa es que después hay en cada país exámenes de reacreditación, pero que no es esto. Que si me dejas hacer un comentario, me ha parecido excelente las dos presentaciones, la de Ana y la tuya. Insistir en algo, en las preguntas que no puse para dejar más tiempo para esto, eran un poco las quejas. Y, digamos, Ana ha hecho claramente imagen de esto. Las quejas de la encuesta al final decían, yo no soy radiólogo, yo no soy urólogo, yo no tengo por qué saber eso. O sea, cuando tenía un montón de preguntas y que son exactamente lo que habéis dicho. Es decir, yo no tengo por qué saber con una imagen que eso es una membranosa. Pues sí, es decir, está claro que está basado en imágenes y en imágenes que no son solo las de anatomía patológica, sino las radiológicas y muy bien lo que ha dicho Ana, hay que repasarlas. Entonces, aunque Ana empezó en enero, yo quiero hacer un comentario. Hay que darse cuenta que en los países donde a fin de año, cada año que se pasa al año siguiente, hay una pequeña evaluación y una evaluación final, están en una posición muy diferente a la nuestra. Porque no es lo mismo todos los años tener que estudiar una parte, que luego ya te queda eso, el año siguiente te queda, que de repente no tener, siempre ser evaluación continua y de repente sentarte y ponerte a estudiar otra vez. Es decir, que en los países donde hay una evaluación con exámenes periódicos y una final, este examen tiene que ser mucho más fácil y más corto de preparar. Mientras que para nosotros, metiéndonos en la realidad, tenemos 4 años de especialidad, de los cuales prácticamente una parte de 6 meses o un año, dependiendo de lo pasamos en medicina interna, nos quedan 3 de nefro, con las libranzas, con todo lo que hay, etcétera, etcétera, con lo cual hay que ponerse a estudiar, yo diría, antes.
Si queréis, intentamos hacer preguntas de respuesta rápida porque realmente hay muchas preguntas. Y yo, si queréis, voy contestando a una que creo de ser lo más, porque van en concreto sobre el curso. Uno, el curso será, todas las preguntas se han preparado en inglés con sistema internacional para que se pueda ir practicando, pero es verdad que después lo que es la explicación del curso será en español. Preguntas y respuestas en inglés, pero las explicaciones serán en español. El examen es cuesta alrededor de, creo que el año que viene serán 880 libras, más o menos alrededor de 1.000 euros. Esto es el precio. Y por supuesto, este curso está abierto a todos los socios de la S.E.N, por lo cual sí adjunto jóvenes. La única limitación es por los residentes que no sean al cuarto año, porque no tiene mucho sentido prepararse este examen de R1, de R2, porque tus conocimientos son aún básicos. Y podrían participar también médicos de afuera de España siempre que sean socios de la Sociedad Española de Nefrología y no hay ninguna limitación. Yo quería hacer unas preguntas a Ana. Is about the examination. The first one is, and do you think 3 hours for a block is enough time? Did you have time for a double check? No, I didn't have time for a double check because we only studied for two months and we were working and we have family and other things to do. So it was a difficult study. I remember I didn't study peritoneal dialysis because I work with peritoneal dialysis patients in my daily practice. So I didn't study that. I didn't study transplantation also because I had 1 week, but in that week I was always working, so I didn't have time. But I remember to see some pages, but I usually see renal transplanted patients in my daily practice. So the exam is very, very practical, and if you know how to diagnose the majority of the diseases, and if you know if you are updated in treating glomerulonephritis and so on, it's not difficult to pass the exam. But as Professor Kanata also told, we have a very it's somehow more difficult internship than in Spain because we have exams, yearly exams and the final examination. So Portuguese nephrologists are very well prepared. And I think that was the reason that 2 months was okay for us to study. Because if you usually don't study for exams, and if you don't see or if you work in the not very central hospital and you don't see transplantation or you don't have peritoneal dialysis patients, etc., you will have to study more. Yes, definitely. 3 hours for block. I think it's okay to do the block, but then I think you should have some homework in those and depending of the blocks that you are talking about. If you are talking about diabetes and hypertension that you see all the time, those kind of diseases, it's not easy, it's not difficult to reply to a question. If you talk about hydroelectrolyte disorders or acid base, ICU, etc., it's more difficult to answer that. So you will have to spend more time in those topics that you usually don't see. Any question? Another question, Anna. Do you know if when you fail a question, is a minus score in the final mark? No, I think not. I think not. The exam, they do a medium in the questions, and for instance, if all the persons know the answer for a question, so the question is too easy. If all the persons don't know the answer to a question, so the question is too difficult or it's wrong, and those questions will value less, I think. So that's because they value some questions depending on the pass rate of that question. And I remember that in my examination, at least 2 questions were put off the exam, weren't excluded. Yes, they were excluded. Yes, thank you.
Jorge, hay unas cuantas preguntas que un poco se repiten, pero van todas en el mismo camino, que es, ¿qué está haciendo la Sociedad Española de Nefrología? Pero yo ampliaría más el discurso a todas las sociedades, porque este tipo de examen no es solo específico de nefrología, que si todas las especialidades médicas y quirúrgicas tienen un examen europeo. Entonces, en España, ¿qué se está haciendo para que este examen puntúe a nivel de OPEs o carrera académica? Mira, yo eso no te puedo decir exactamente qué se está haciendo. Yo te puedo decir lo que yo he intentado hacer con las presidentes anteriores, con la sociedad, con la junta anterior y con la nueva. Es decir, es tratar, por un lado, de que se le ayude a la gente a pasar el examen en el sentido de que pongan, y en muchos países se ha logrado, que al que pasa el examen, por ejemplo, la sociedad le devuelve una parte, por ejemplo, para ayudarle. Eso lo ha hecho mucho. Israel lo ha hecho. O sea, muchas sociedades en las que son países pequeñitos, hasta han devuelto, en algunos casos, le devuelven a los que pasan el 100%. Portugal ha hecho, Ana debe tener la experiencia, es decir, no sé si lo ha hecho todos los años, pero en todas nuestras reuniones con los países, con los presidentes de las sociedades de cada país, lo que hemos intentado es que le pongan fácil las cosas al que pasa el examen, poniendo pues una forma de reconocimiento. Eso con respecto al dinero. Y con respecto a lo otro, que es el que valga para que si tú haces una oposición y empatas con otro, si tienes o para que tenga una puntuación, para que sea un mérito, no una medalla, para que sea un mérito real de trabajo, en eso es donde hemos peleado más. Es ahí cuando yo decía que si queréis os mando el trabajo, el trabajo que está publicado, donde más esfuerzo hemos hecho, pero donde creo que no hemos conseguido mucho, porque no, lo tienen que conseguir la sociedad civil, la sociedad, la española de nefrología, en el ministerio, la sociedad, y eso no es fácil. En Portugal han empezado por los sitios privados, lo sé por Aníbal, es decir, en el sitio público igual no es fácil, pero en toda la red privada resulta que si tienes esto, pues estás por delante del que no lo tiene. Entonces, ese reconocimiento lo tiene que pelear cada país como pueda. En las otras especialidades que conozco, endocrino y digestivo, es igual. Es decir, todos han tenido el mismo problema y hasta que alguien no ha llevado el gato al agua. Es decir, pues mira, para este requisitos para entrar es esto, más tener el examen. Llegaremos allí. Francia nos pidió una carta para apoyar eso, hubo una especie de intento de hacer eso, pero también esto tiene mucha reacción, porque si lo pones como obligatorio o lo pones como requisito, también los que no se van a examinar dicen, ¿y por qué? Entonces, bueno, esto es muy difícil, ¿eh? Jorge, y otra pregunta. ¿Tú crees que deberíamos adaptar o tener en cuenta de este tipo de examen en lo que es la revisión de la formación de residentes, que es en lo que es el programa de residencias? Sí, mira, nosotros desde la comisión hemos insistido en que, lo he dicho antes, vamos a ver, antes, no me voy a poner como ejemplo, pero en mi generación, no solo, a lo mejor eran 4 años, pero es que en el verano quedábamos 3 y hacíamos guardia al día siguiente y nunca se libró. Las horas dedicadas, las horas reales de exposición al paciente y a la situación eran muchas más. No se puede trabajar así, es lógico, pero si hay una mejor forma de trabajar con libranza, etcétera, pues hay que alargar el tiempo de especialidad. Y entonces, en uno de esos trabajos que pusimos, dijimos que es imposible que en el momento actual, con menos de 5 años, se pueda cubrir la formación en nefrología. Menos, imposible. Y mejor 6 y se puede 7. En los países, no me olvidé decir, lo que pone 7 es porque, y pone 8, es porque si una persona decide un año trabajar en un proyecto clínico de investigación y está en el periodo de formación, se lo cuentan. O sea que en general los años de formación máximo suelen ser 6 o 7, más no. El resto son pues como de complemento. And another question for you. Do you have any experience for other colleagues that kind of examination has been helpful for working or studying in other countries in Europe? Sorry, I didn't follow the question. If this kind of examination was useful? Yeah. I don't really. In Portugal, we didn't. I think no candidate used the certificate
to arrange another work in another country. But I think it depends on the country where you are going to try to work. In Switzerland, for instance, I think the examination is mandatory. So you only can work in Swiss if you have the examination. In UK, I think it's also very important to have this certificate, because they also do the exam. In the other countries, I think it's a plus to have it, but it's not mandatory. Un comentario en relación a esa pregunta. Ahora ya sabéis que en el board de la sociedad de la UMS, la sección renal, hay una persona que es joven, que se supone que es alguien que está en entrenamiento o acaba de acabar, o es un adjunto muy joven. El que hemos incorporado ahora es de Austria. Y la razón por la que se ha incorporado, que digamos, lo eligió el presidente actual de la plataforma de la era ETA, la razón fue porque él quiso ir a trabajar a UK. Es austríaco, tiene su examen, son 6 años de especialidad, y le dijeron en UK que o pasa este examen o no trabaja. O sea que, entonces, ahora este año, la próxima vez se va a examinar, y él lo ha vivido en carne propia, lo que significa que sí, que te puedes mover, pero cuando te vas a mover no te mueves si no tienes el examen. Perfecto, hay unas cuantas preguntas que pues, voy resumiendo yo. Vuelvo a subrayar que este curso es gratuito. Este es un curso online gratuito por los socios de la Sociedad Española de Nefrología. Este es el único requisito que se solicita. Lo digo porque alguien también pedía si había varios plazos de pago, pero no, este curso es totalmente gratuito. El precio de 800 libras que estábamos comentando es por el examen, y ahí que yo sepa se paga en un único plazo, de lo que yo sé. Y finalmente, sí que volviendo a las inscripciones, tendremos en cuenta, priorizaremos lo que son los inscritos al grupo Hofsen, pero también simplemente porque pensamos que es el target que más se podría beneficiar de este curso, porque este es un examen que valida un poco lo que es la formación, por lo cual adjunto jóvenes o residentes del último año. Por supuesto, sí, se puede hacer a cualquier edad y es abierto, es público, y la idea es que además que se vuelvan a repetir varias ediciones en los próximos años. Estas preguntas. Entonces, hay varias, pero yo creo que hemos tocado muchos puntos. Me gustaría, the last one for Anna. Anna, you have talked about like some kind of tools or extra materials where we can try to improve our knowledge. And do you talk about FOMET, free open access medical education? I think is really the best tool that we have now. So, and do you think, this is just only my curiosity, do you think that, I don't know if you know NephSim, NephJC, that kind of blog can help for the preparation of the examination? I don't know in deep those platforms. Sometimes I see one like that is the landmark studies, to see the visual abstracts of the most important studies that are coming and that are being released. Those platforms are very, very young, very recent. So I usually, I'm not in part of them. So I don't know for very, very deeply. But if it has, I think some of them have clinical cases that they are going to putting the case, and then they add some more information and so on for people to try to get a diagnosis. So that's important because it's the exam is a clinical case, so it's a case scenario, and you have to know the answer. So if the platforms have clinical cases, it's important. And the very, very important is seeing images, because we usually don't see renal biopsy imagings or CTs or so on. So it's very important also to know and to diagnose the
the diseases from the renal biopsy images, for instance. Perfecto. Ya concluimos. Muchas gracias a todos. Simplemente quiero agradecer lo que han sido mis compañeros, tanto Ana Karina Ferreira, así como el doctor Jorge Garnaza. Perdonadme, pero me gustaría concluir, finalizar, recordando a todos los asistentes que desde la S.E.N hemos lanzado una convocatoria de casos clínicos para poder después elegir 2 casos clínicos que acompañarán la sesión de la S.E.N del próximo congreso virtual de la sociedad. Además, los ganadores del caso clínico tendrán una inscripción gratuita al próximo congreso. Así, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Thank you so much. Obrigado. Gracias. The only word that I know in Portuguese. Y muchas gracias, Jorge. No, gracias a ti. Adiós. Hasta luego.